Más allá de los dioses, cuento de las historias de los Ogepse. Más allá de toda noción del tiempo y del espacio, donde la luz no nace de soles ni la sombra brota de cuerpos, se extiende un reino velado incluso a los sueños, la alta esfera de los cuatro, cuna de lo eterno, bastión de lo no creado. Allí moraban los dioses primigenios, los únicos, los primeros y los últimos, Edyat, Oten, Siul y Emse. No eran como los dioses que emergen del fervor o de la plegaria, sino entidades absolutas, cuyas voluntades tejían el ritmo mismo del cosmos. Edyat, quien hablaba en susurros de oro y cuyas palabras danzaban como notas nunca oídas, era la portadora de la verdad, la sabiduría y las artes. Oten, forjado en la llama de pensamientos inmutables, sostenía en su pecho la fuerza, la ciencia y la filosofía más profunda. Siul, el silencioso constructor de ideas puras, moraba en las formas del trabajo, las letras y el saber. Y Emse, la más dulce y la más inquieta, tenía en sus manos la libertad, la compasión y el amor. Pero incluso en este reino elevado, donde los pensamientos eran actos y los actos se convertían en constelaciones, creció en sus corazones el tedio. No por falta de poder, sino por ausencia de reflejo. Lo sabían todo, lo contenían todo, y sin embargo, carecían de alguien que pudiera recibir su legado, no como vasija vacía, sino como llama encendida. Así surgió el primer gesto de creación, no como un grito, ni como una explosión, sino como una armonía apenas perceptible que se deslizó entre los pliegues del éter. Los dioses hicieron surgir a los serafines y a los querubines. Altos como torres de cristal, vastos como el aliento de las nebulosas, dotados de formas puras e inteligencias resplandecientes, estos seres aprendieron con avidez los dones de sus creadores. Recitaban lo aprendido con precisión impecable, construían con lógica inquebrantable, pero en sus ojos, si es que los tenían, no ardía ninguna chispa. Eran perfectos, pero vacíos. La perfección, comprendieron los dioses, no es el receptáculo de la belleza, sino su sepulcro. Entonces, en un intento de redención estética, nacieron los ángeles y los arcángeles. Seres de gran voluntad, moldeados con cierta torpeza deliberada, con fisuras diminutas por donde se colaba el asombro. Y fueron ellos quienes, en nombre de sus creadores, fundaron la gran capital celestial. Un bastión ciclópeo que flotaba como una flor sin raíces entre los pilares del cielo, donde las columnas eran plegarias petrificadas y los salones estaban decorados con el eco de ideas que aún no habían nacido y sin embargo, ni esto bastó. Porque el ansia divina no se sacia con la creatividad ni con la reverencia, sino con la cavilación. Fue entonces, en el intervalo de un ciclo que aún no tenía nombre, cuando dos de los dioses, Siul y Emse, descendieron juntos a los niveles donde la quietud parecía eterna. Allí, en un rincón velado incluso para las miradas del resto, concibieron en secreto una nueva entidad. No fue moldeado con gestos ni palabras, sino con la mezcla de lo incalculable y lo inmenso. Y así nació por primera vez Guerna, el dios no planeado por el consenso divino. Guerna no fue anunciado, ni elevado, ni siquiera mencionado, solo fue ocultado. Porque lo que habían engendrado no era solo una criatura, sino un acto de rebeldía sagrada. Así fue como Guerna, fruto sagrado de una unión secreta entre Emse y Siul, abrió los ojos por primera vez en los márgenes invisibles de la eternidad. Su conciencia no era aún plena, pero en su aliento ya danzaban los principios de la libertad y la estructura, como llamas entrelazadas. En él vibraban los acordes del amor de Emse, pero también el saber de Siul. Era en esencia, un dios incompleto, y por ello mismo, el único capaz de desear. Emse y Siul, sabiendo lo que habían hecho, no se atrevieron a revelarlo. Lo escondieron en los recovecos silenciosos de la capital celestial, entre memorias detenidas y espacios que ni siquiera los otros dioses frecuentaban. Temían el juicio de Oten, cuya lógica gracias a la filosofía era implacable, y de Edyat, para quien toda creación debía ser manifestada por los pinceles de la verdad y armonía. Así Guerna creció sin nombre en las orillas del infinito, contemplando en secreto la sinfonía de un cosmos que apenas comenzaba a desplegarse. Pero ningún velo permanece eternamente extendido, ni siquiera en el reino de lo eterno. Fue un arcángel, una de aquellas criaturas primordiales cuyo pensamiento rozaba los misterios, pero no los comprendía del todo, quien lo vio. Fue en un momento sin tiempo, cuando Guerna, movido por una sed ineludible, ascendió por las columnas invisibles de la gran capital celestial. El arcángel vio en Guerna algo imposible, una figura con la estatura, el brillo y la hondura de los dioses, pero con la incertidumbre que acompaña a los nacidos. No supo qué hacer, salvo confiar. ¿Y a quién, sino a Emse,
cuyo rostro nunca había sido causa de temor. Fue a ella y relató lo que había visto, con un temblor que ni siquiera la eternidad había conseguido erradicar. Pero Emse, al oírlo, no contestó con palabras. Hizo lo que ningún dios había hecho jamás: cayó a una criatura de luz. Con un gesto que no fue castigo, sino necesidad, selló al arcángel y lo exilió más allá de las esferas nombradas, enviándolo al último rincón del reino celestial, un lugar sin eco ni retorno. Y desde entonces aquel arcángel fue llamado Salveinit, que en la lengua divina de los dioses significa el perdido por las tinieblas. El silencio reinó tras ese acto, como una capa pesada sobre los bordes del universo naciente. Los 4 dioses volvieron a reunirse en la corte celestial sin saber, 3 de ellos al menos, que el equilibrio ya había sido quebrado. En esa reunión, que no fue una sino muchas superpuestas, siguieron discutiendo, soñando y modelando. Las disputas entre Oten y Emse se convirtieron en torbellinos de calor que se condensaron en estrellas ígneas, vastas y radiantes. Los argumentos de Edyat se solidificaron en planetas, firmes y receptivos, mientras las ideas de Siul giraban a su alrededor como órbitas trazadas por una lógica inabarcable, donde los planetas danzaban en círculos alrededor de las estrellas. Así, sin darse cuenta, creaban el universo en cada pensamiento, en cada desencuentro. Y Guerna los observaba. No desde el odio, ni desde la ambición, sino desde la curiosidad que nutre la maravilla de la autoexistencia. Oculto entre los pliegues del espacio, entre los restos dispersos de conceptos descartados, contemplaba a sus progenitores sin saber exactamente qué lugar ocupaba en su vastedad. Cada palabra pronunciada en la corte celestial se convertía para él en semilla, cada creación en un vasto mapa. Y poco a poco, en su interior se gestaba un deseo desconocido para sus creadores, el deseo de crear por voluntad propia, no como espectador de ideas de otros, sino como origen. Fue así como, en los abismos donde la luz aún no había sido dicha, en los márgenes olvidados del diseño divino, Guerna encontró un rincón no reclamado por los 4 dioses. Un pliegue de la creación que no había sido tocado ni trabajado. Allí, envuelto en el manto de la ignorancia que le confería su anonimato, empezó a dar forma a su propia obra. No tenía corte, ni asistentes, ni alabanzas. Solo la oscuridad, la intención y la chispa, pero no faltó más. Con estos elementos fue suficiente para dar rienda suelta a su creación. Allí, donde ni la luz de los dioses ni el eco de sus decretos alcanzaban, Guerna moldeó su universo en soledad. No lo hizo por desafío, ni por soberbia, sino por el anhelo puro de dar forma a la belleza que germinaba en su interior, nacida del cruce entre el amor de Emse y la lógica de Siul. En el vacío mudo, erigió una pequeña lámpara ardiente, no tan vasta como los fuegos de Oten, pero viva con una ternura desconocida para los dioses, y a su alrededor colocó 8 grandes piedras, cada una tallada con esmero y orden, con la minuciosidad de quien conoce el silencio y ha aprendido a escucharlo. La primera de esas piedras era un cuerpo desgarrado por cráteres, pequeño y perpetuamente abrasado. Su rostro quemado por la cercanía al sol hablaba de la infancia de los mundos, una piedra sin descanso, sin sombra, sin refugio. La segunda era más densa y pesada, cubierta de vapores que se enroscaban en su superficie como velos inquietos. Aquella piedra respiraba gases en espirales de fuego, como si custodiara en su interior una furia aún no liberada. La tercera fue la joya de su creación. Ni fría ni abrasadora, poseía un equilibrio que ni los dioses habían alcanzado en sus juegos cósmicos. Sobre ella vertió un nuevo elemento al que llamó Adib, el agua divina, líquida y viviente, que serpenteaba por la superficie formando arterias de cristal. Para ahuyentar la oscuridad que vendría cuando el sol se ocultara, colgó una lámpara pálida en su cielo, que nunca dejara del todo solo a ese mundo. El cuarto era su hermano silencioso, similar en forma, pero sin Adib. Lo recubrió con Etram, la tierra divina, seca y dura, capaz de que con la esperanza y el tiempo del universo jugando a su favor, lograra madurar. Con orgullo satisfactorio de quien ha terminado su jornada de trabajo, guardó dentro de un cinturón de piedras los 4 planetas para poder enmarcar sus primeras creaciones, recogió los escombros y con el sobrante, puso una pequeña piedra como hebilla parecido a los planetas, pero sin virtudes extraordinarias. El quinto surgió no por necesidad, sino por amor a los otros planetas. Guerna lo hizo enorme, rodeado por torbellinos de Sesag, los gases divinos, y le otorgó fuerza y movimientos suficientes como para proteger a los más pequeños, como un hermano mayor que no duerme. El sexto planeta nació enamorado del séptimo planeta. Este era vasto y envuelto por 7 anillos majestuosos, a los que Guerna llamó Roma Led Solukrik, anillos divinos. Y cada anillo era recordatorio del amor que le tenía.
Y el séptimo respondió al amor del sexto. Era el más hermoso de todos, recubierto por Ozebmab un manto de nubes azules, vestido divino. Su respuesta al amor fue el regalo de 13 Solucric, 13 anillos que giraban en honor a su amado, como versos alrededor de un canto compartido. El octavo era lejano y frío, triste no por su esencia sino por su ubicación. Se le colocó en el borde de la obra, donde la luz apenas llegaba, como guardián del umbral, contemplativo y callado. Volvió a recoger los escombros y surgieron otras 4 piedras de los trozos de lo que quedó. Fragmentos olvidados, residuos de la creación dispersos. Un retintín de lo que pudo ser, suspendido sin propósito definido, y es ahí donde se encuentra su belleza. También volvió a poner un nuevo cinturón de piedras para enmarcar esta vez sus obras completas. Cuando Emse y Siul, movidos por la preocupación o el amor, descendieron al rincón donde Werdn habitaba, quedaron maravillados y perturbados a la vez. Aquella creación no era ilegítima, ni desordenada, era profundamente bella, y eso los inquietó más que cualquier blasfemia. Le reprocharon el acto, no por lo que había hecho, sino porque lo había hecho sin ser autorizado. Pero no lo castigaron con destrucción, pues ninguno de ellos conocía aún ese lenguaje. Le impusieron entonces una prueba, un castigo disfrazado de redención: buscar al exiliado, al arcángel que había sido sellado por su culpa, el llamado Salveinit. Ningún ser en la gran capital celestial sabía dónde estaba, pero el deber de encontrarlo recaería en Werdna, pues era su existencia la que había condenado a Salveinit al olvido cuando lo descubrió vagando en la gran capital celestial. Y así fue como Werdna descendió a lo oscuro del universo. Viajó a través de la niebla de los márgenes celestiales, por dominios donde incluso el pensamiento se disolvía. Travesía tras travesía, cruzó reinos sin nombre y puertas selladas por el tiempo. Y cuando llegó al último rincón, aquel que no está ni arriba ni abajo, sino más allá del borde de lo que puede ser nombrado, lo encontró. Salveinit aún vivía, pero ya no era el mismo. El arcángel, encerrado a la sombra, había contemplado el universo desde el destierro, y en la ausencia de la voz de los dioses, en la sequía de la luz, había descubierto algo nuevo, algo que nunca fue pronunciado en la corte celestial. Eso que descubrió él lo llamó mal. Este nuevo pensamiento fue abrazado por Salveinit. Fue entonces cuando los astros se alinearon con pesar, y las trompetas de la gran capital celestial resonaron por todos los cielos anunciando el regreso del perdido. El arcángel exiliado, Salveinit, había sido hallado, y en cumplimiento del castigo impuesto, el dios Werdna lo condujo hasta el corazón de la creación. Siul, sabio y justo, presentó ante la corte celestial al arcángel para ser juzgado. Los 4 dioses tomaron sus lugares en el trono de los tiempos, dentro de la corte celestial, y bajo sus ojos radiantes, Salveinit alzó el rostro. En él ya no había sombra de temor, sino el brillo secreto que ahora lo nublaba. Pues Salveinit, en su confinamiento, no solo había hallado el mal, había aprendido también el arte de la mentira. Y así fue como por primera vez en los eones de la eternidad, se dijo la mentira. Ante Edyat, el dios de la verdad, ante Oten, señor de la ciencia y la lógica, ocultó el motivo por el cual había sido mandado a su exilio. No habló del nuevo dios divino que rondaba los bordes de la capital celestial, ni del nuevo secreto que había descubierto en la obscuridad. Usó sus palabras como telas, bordadas con precisión, por temor a Emse y Siul que ya lo habían desterrado una vez. Los dioses, confusos pero satisfechos, declararon el caso anulado. Y Salveinit fue recibido nuevamente por sus hermanos en la gran capital celestial, con las alas limpias, aunque su existencia permanecía aún manchada por lo que había aprendido en el último rincón celestial y por haber, por primera vez en la eternidad, engañado a los dioses. En secreto, sin fanfarria ni proclamación, comenzó su obra. Semilla tras semilla, palabra tras palabra, Salveinit reunió a los suyos. Ángeles y arcángeles, serafines y querubines, todos aquellos que alguna vez sintieron que sus dones divinos eran una jaula dorada, un desperdicio de existencia. A ellos habló con dulzura, con una sabiduría retorcida que desafiaba incluso las estrellas. ¿Acaso no lo ven?, decía con gran maldad, hemos sido moldeados con la arcilla de los dioses. Lo que ellos nos niegan, nos pertenece por esencia. Si tenemos en nosotros todas las virtudes, ¿por qué no hemos de gobernar como ellos gobiernan? El mal, que era fuego silencioso, empezó a expandirse como un rumor en el viento y sin poder ser controlada, estalló en forma de rebelión contra los dioses. No fue súbita, sino como el crecimiento de un eclipse, una sombra que se arrastra lentamente hasta devorar la totalidad. 2 bandos se formaron, los fieles a los dioses, resguardados por las verdades sagradas, y los seguidores de Salveinit,
que ansiaban romper el yugo y volverse ellos mismos forjadores del destino. Las forjas celestiales brillaron como nunca antes. Se alzaron espadas encendidas con el fuego de marchas e himnos, escudos templados con voluntad pura. Los yelmos y corazas, que jamás habían sido necesarios, fueron creados por primera vez, y los campos celestiales, lugar de alabanzas y canto, se tornaron en escenarios de gritos y destrucción. La gran capital celestial tembló. Su brillo se opacó por eras incontables. Allí se enfrentaron los dos principios, los ángeles del deber y los que soñaban con la divinidad arrebatada. Los cielos se abrieron en guerras que no pueden ser descritas con lenguaje mortal. El mal conjuró abismos, agujeros negros que devoraban la luz y el tiempo, tragando hasta los pensamientos. Pero del otro lado, los fieles a los dioses erigieron cuásares, corazones de energía pura que radiaban fuerza y esperanza. La guerra fue extensa, cruel y bellamente trágica. Pero como en toda historia donde aún habita el orden, los que llevan la bendición de su Dios triunfan ante el mal. Los rebeldes fueron vencidos. Salveinit, junto con sus seguidores, fue llevado nuevamente ante la corte celestial. Su rostro, aunque derrotado, no estaba quebrado. Había aprendido que incluso la derrota era semilla si se enterraba con cuidado. Los dioses se alzaron en juicio, pero esta vez no hubo duda ni piedad. El rincón olvidado ya no era castigo suficiente. Decidieron erradicarlos. Borrar sus nombres de los himnos, sus rostros de las constelaciones. La sentencia iba a ser por primera vez la no existencia. Pero en ese momento, en el instante en que el veredicto se sellaba con fuego y solemnidad, una figura que siempre miraba con curiosidad emergió del borde de las columnas estelares. No era ángel ni arcángel, no caminaba como los que normalmente yerran por la gran capital celestial, sino que era Guerna. Por primera vez, el Hijo Oculto se presentó ante la totalidad de la corte celestial. Su sola presencia hizo vacilar a Edyat y a Oten, pues reconocieron en su figura algo que no comprendían pero que no podía negar, el reflejo de su propia divinidad. Emse y Siul lo miraron con orgullo contenido. Con voz que no necesitó elevarse, hablaron. Él es nuestro fruto. Nació del amor y del saber. Nació sin permiso, pero no sin propósito. Y el juicio, una vez más, quedó interrumpido. Así fue como la revelación de Guerna como hijo de dos dioses alteró para siempre los ritmos sagrados de la corte celestial. Las columnas de luz que marcaban los ciclos eternos se estremecieron, y los cánticos de los coros celestes perdieron el compás por un breve pero eterno instante. Edyat y Oten, aunque sorprendidos, comprendieron que el nacimiento de Guerna no era una aberración ni un accidente. Era una consecuencia inevitable de la pasión entre virtudes complementarias. No pudieron negarlo, no por falta de autoridad, sino porque la armonía cósmica ya lo había aceptado. Así, con solemnidad y sin júbilo, el firmamento entero reconoció un nuevo nombre, Guerna, el quinto dios. Y ya no fueron 4 los que presidían la eternidad, sino 5. Guerna, con humildad que no era debilidad sino sabiduría, presentó ante sus iguales la obra que en silencio había forjado. Mostró su pequeño sol, y los 8 planetas y piedras que giraban a su alrededor, cada una con un propósito, cada una con una forma de belleza. Pero no pidió alabanza, en cambio, ofreció el cuarto planeta, aquel cubierto de Etram, la tierra divina, como prisión para Salveinit y sus seguidores. No hay que darles la no existencia, dijo con voz clara como la aurora. Que vivan, pero alejados de la gracia. Que caminen, pero sin alas. Que recuerden lo que fueron, y que su castigo sea la memoria. Así fue que los rebeldes, que osaron alzarse contra la estructura sagrada, fueron desterrados a ese mundo de tierra. El cuarto planeta, de paisajes áridos, mares secos y cielos rojos, se tornó en prisión viva. No era un infierno ardiente, sino una eternidad sin quehaceres. Una cáscara vacía y sin sentido del hogar que una vez fue su morada. Allí, la divinidad fue sustituida por el tiempo, y la eternidad, por el lento desgaste. Los eones pasaron como hilos invisibles. Guerna, ahora entre iguales, comenzó su aprendizaje, ya no como un inocente curioso, sino como un dios que deseaba comprender más allá de su nacimiento. Edyat le enseñó los secretos de la verdad, la filigrana perfecta que une las artes con la revelación. Oten le mostró los principios y verdades que sostienen la existencia, las fórmulas que hacen girar mundos, la fuerza que moldea galaxias. Y así, Guerna se convirtió en el único entre los 5 que poseía la totalidad de las virtudes. Su mente se convirtió en fuego, su corazón era fuente, y su voluntad, cosmos.
Con el tiempo, junto a los otros 4 dioses creó mundos. Mundos vastos y exuberantes, donde los mares bailaban en sinfonías líquidas y los cielos se abrían como pétalos cósmicos. Planetas que no solo giraban, sino que cantaban con cada rotación, armonizando las frecuencias de la existencia con los suspiros de la eternidad. En cada uno de ellos, cuando la vida brotaba como una sinfonía espontánea, surgían criaturas de infinitas formas, vastas como montañas flotantes, pequeñas como el soplo de una nube, algunas dotadas de pensamiento, otras de sueños. A aquellas razas que destacaban por su inteligencia y su sed de comprensión, Huerna les confiaba fragmentos de las virtudes divinas. Les hablaba en sueños, en relámpagos, en reflejos. Nunca de frente, nunca con total claridad, pues el verdadero conocimiento debía ser buscado, no impuesto. El tiempo, en los dominios celestiales, no se mide por giros ni por sombras, sino por intenciones. Y hubo un momento, si así puede llamarse, en que Huerna, movido por una fuerza que no era capricho sino destino, volvió su atención a su primer sol y sus 9 piedras danzantes. Aunque el decreto de los dioses era claro, jamás poner pie en el 4.º planeta, prisión de Salveinit, nada le impedía acercarse a las demás obras de su juventud. Y fue el 3.er planeta el que capturó su mirada. Ese mundo tibio, vestido de mares fluidos, adornado con cielos tenues y una calma ancestral, era perfecto. En él, la Adib, agua divina en lengua celestial, fluía con una dulzura que rozaba la música. Allí, Huerna descendió, no como una figura, sino como un aliento, una chispa, una voluntad encarnada, y puso manos a la obra. Sobre llanuras azules y selvas esmeralda, hizo brotar la vida, los océanos se agitaron con formas que danzaban en espiral, y la tierra, fértil con ayuda del Adib, dio nacimiento a árboles que soñaban, flores que susurraban colores, criaturas de todo tipo, aladas, marinas, terrestres, pensantes, soñadoras. Un paraíso de vida de todo tipo, un himno a la vida. Pero su obra magna fue una criatura distinta, no fue un accidente ni un producto evolutivo, sino una decisión cargada de conocimiento y anhelo. Con la esencia de su propia divinidad y un eco de todas las virtudes que había aprendido, moldeó un ser a su imagen, no en forma exacta, sino en propósito y aspiración. Lo llamó Ojepse, que significa en lengua celestial, reflejo divino. Y los Ojepse vivieron, con inteligencia, con bondad, con una inocencia que no era ignorancia, sino apertura. Hablaban con el agua, agradecían al sol, dormían bajo árboles que los protegían y sembraban su historia en la tierra que Huerna les dio. Se alimentaban el Anam, un regalo que el dios mismo les había sembrado con sus propias manos en la tierra para adornar cualquier campo de color rosa, donde sea que estos estén. No conocían el miedo, ni la mentira, ni la violencia. Eran, como él, nacidos de todas las virtudes. Huerna, satisfecho, los dejó en paz. No por desinterés, sino por respeto. La verdadera prueba de una creación no está en su vigilancia, sino en su libertad. Así, volvió a recorrer los confines del universo junto a los otros 4 dioses, ayudando a formar mundos, sembrando equilibrio y manteniendo vivo el coro eterno de la existencia. Pero no todo era armonía. En el planeta prohibido, el 4.º planeta, la tierra seca y antigua vibraba con otro pulso. Salveinit y sus seguidores, privados de la luz celestial y del favor divino, buscaron crear a su manera. No sabían de la existencia del Adib, que era abundante en el 3.er planeta, no comprendían sus secretos, y su esencia corrompida apenas alcanzaba para imitar la creación. Tomaron el Etram, la tierra divina que les rodeaba, y la moldearon con rabia, necesidad y poder, no dieron vida, impusieron obediencia. De sus manos surgieron criaturas de piel áspera y sangre espesa, de ojos rasgados como hendiduras y cuerpos cubiertos por escamas endurecidas. No nacieron del amor, sino del rencor. No fueron hijos, sino esclavos. Reptilianos que construyeron ciudades de piedra rugosa, templos ciclópeos y pirámides donde tallaban, con garras y fuego los nombres de sus amos. Ellos los llamaban dioses, aunque jamás supieron que eran rebeldes exiliados. Sus cánticos eran gritos. Sus ritos solo cadenas. Así, mientras los Ojepse florecían en paz, guiados por la memoria del amor de Huerna, los reptilianos crecían bajo el látigo de Salveinit. Desde las sombras del exilio, Salveinit contemplaba lo que su orgullo no podía tolerar. En el 3.er planeta, aquel rincón azul lleno de Adib y vida, Huerna había creado seres semejantes a los dioses, seres que eran libres, buenos, completos. La espina del mal que llevaba incrustada desde su destierro se retorció con furia. Y de esa herida, nació un plan. Llamó a su más fiel seguidor,
Refikul, cuyo nombre, en lengua celestial, alguna vez significó gran luz, pero que ahora solo brillaba con reflejos torcidos. Refikul había luchado junto a Salveinit hasta el fin de la Gran Guerra Celestial y nunca había olvidado la humillación de la derrota. Sin dudarlo, obedeció. Junto a un puñado de esclavos reptilianos, Refikul abandonó en secreto el cuarto planeta. Sus cuerpos fueron alterados, deformados por la voluntad de Salveinit para soportar el viaje entre mundos. Al llegar al tercer planeta, se encontraron con un paraíso, aire limpio, cielos cristalinos, océanos rebosantes de Adiv. Pero lo que más les desconcertó fue la inocencia de los Ojepse. Eran prósperos, generosos, brillaban con la luz que solo un dios puro podía dejar en su creación. Eso debía acabarse. Refikul ordenó la transformación, cada uno de sus seguidores adoptó una forma parecida a los Ojepse, imitando su lenguaje, su piel, su altura, sus maneras para poder infiltrarse entre ellos. Se hicieron pasar por sabios, líderes, chamanes, reyes, magos, super Ojepse y entendidos. Fundaron tribus, inspiraron imperios, y les enseñaron poco a poco el gran manjar que ellos llamaban mal. No fue una guerra abierta lo que planeaban, sino una conquista silenciosa. Los Ojepse aprendieron a mentir, a codiciar, a pelear. Aprendieron a dominar, a explotar, a tener más de lo que necesitaban. Construyeron ciudades sin alma, torres que tocaban el cielo, pero ignoraban la tierra, templos sin dioses donde solo el eco del poder resonaba. Había edificios colosales sin habitantes, banquetes que terminaban en desechos mientras otros solo comían el anam. Guerras por territorios vacíos, venenos en el agua sagrada y humo cubriendo el firmamento. Cuando Huerna regresó al tercer planeta, no lo reconoció, la armonía había sido sustituida por caos. El Adiv, el agua divina, era ahora objeto de disputas, rodeada por armas, controlada por manos sucias. Algunos nadaban en ella sin saber agradecer, mientras en otras regiones solo se encontraba en forma de lágrimas. Y en medio de todo, una escena repugnante, millones de Ojepse, inmóviles, postrados ante un rectángulo de luz sin alma. Una luz desnuda, canal de mensajes que Refikul usaba para difundir su voz, para llenar las mentes con odio, miedo, burla, deseo, mentira. Huerna lloró, pero sus lágrimas no eran de agua, sino de energía. Y allí donde caían, nacía vida por unos instantes, hasta ser arrasada por máquinas, fuego o indiferencia. La creación predilecta había sido pervertida por su enemigo más antiguo y sin embargo, entre el ruido, la destrucción y la desesperanza, Huerna sintió una suave chispa. Aún quedaban algunos pocos Ojepse, escondidos, silentes, seguían portando la luz original. Recordaban los nombres sagrados. Cantaban al Adiv. Compartían el pan y el silencio. Y en sus corazones, aunque opacada, brillaba aún la llama de las virtudes y Huerna no estaba dispuesto a abandonarlos. El Consejo de los Dioses se reunió en la gran corte celestial. Las noticias del tercer planeta llenaron los cielos con inquietud. El mal sembrado de los Ojepse ya no era un brote, era un bosque. Edyat y Oten, temiendo que la corrupción se esparciera como una enfermedad celestial a otras creaciones, propusieron mandarles la no existencia. Pensaron en mandar un fuego sagrado donde todo rastro sería quemado. Pero Huerna, con todo el peso de sus virtudes, alzó la voz. Si yo los hice, dijo, yo los salvaré. Los dioses dudaron. Incluso Emse y Siul, sus creadores, temían por su esencia si se aventuraba a encarnar entre los corrompidos. Pero al recordar que Huerna no era como ellos, sino más, era la suma de todos, le concedieron el intento. Así comenzó el segundo nacimiento de Huerna. En el tercer planeta, una Ojepse iluminada y pura fue elegida por los otros 4 dioses para que por ella naciera Huerna. Su nombre era Ramsul, cuyo corazón aún era puro e inocente. Una visión descendió desde la gran capital celestial y le fue revelado el propósito, dar vida a un ser que cambiaría el destino de su mundo. Ramsul, por orden divina, nombró a su hijo Datrevil, el que guía hacia la luz. Datrevil creció como un Ojepse cualquiera, en las tierras ya corrompidas por Refikul. Pero a medida que el tiempo pasaba, sueños extraños le revelaban paisajes celestiales. Voces antiguas le susurraban nombres que creía ya conocer antes de siquiera saberlos. Y dentro de su ser algo ardía, como si llevara encendida una estrella. Así, cuando recordó su misión entre los Ojepse, es como comenzó a predicar, no con espadas, sino con palabras. No con juicios, sino con compasión. Hablaba del camino de Huerna, de una antigua armonía,
de un tiempo donde el Adib era puro y el bien era ley. Enseñaba que el mal no era parte del alma, sino una sombra impuesta. Su mensaje era el mensaje del Creador. Los Ojepse, antes divididos, comenzaron a escucharlo. Bajaron sus armas, compartieron pan hecho con el Anam, purificaron el Adib y abrieron sus puertas al viajero. Donde Datrevil caminaba las plantas y el Anam florecían como nunca antes. Donde hablaba el odio se disolvía. Los que recordaban la antigua luz lo seguían. Se hicieron llamar los custodios del reflejo. Pero Salveinit, desde su prisión en el cuarto planeta, observaba con odio. Refikul, su más fiel emisario, le había prometido el mundo. Y ahora, ese mundo comenzaba a despertar de su sueño maligno. No podía permitirlo. Si una chispa de divinidad bastaba para encender una llama de redención, entonces el fuego del mal debía arder más fuerte. Datrevil no era bienvenido entre los reyes y gobernadores corrompidos ni los esclavos del sistema de Refikul. Las ciudades que antes le abrían paso, comenzaron a cerrarle los caminos. Su rostro apareció en las pantallas de luz, un traidor, un hereje, un peligro. Pero él no retrocedió porque sabía que su misión no era conquistar, sino recordarles quiénes eran. Que alguna vez, mucho antes de Refikul, los Ojepse fueron hechos a imagen de un dios y por eso mismo, el mal quería eliminarlo. Un grito obscuro salió desde el trono envenenado de sombras. Salveinit, aquel que se había nutrido del exilio y del odio, pronunció el nombre de su fiel servidor, Refikul, y le ordenó obrar el acto más vil desde el alba de la creación, apagar la reencarnación de Werdna entre los Ojepse. Refikul y sus siervos caminaron entre los pueblos y aguardaron como espinas entre los lirios. Y fue durante una marcha luminosa, donde Datrevil, el portador del bien, la voz del amor, el fuego de la paz, recorría los caminos con pies desnudos y palabra pura, que la trampa se ejecutó. Los reptiles, escondidos en la piel de los Ojepse, apresaron al dios. Lo despojaron de su forma sagrada. Lo arrastraron por los suelos que él mismo había purificado. Lo clavaron con hierro en lo alto de una montaña de cristal, con cuerdas y una viga de acero que no tocaba el cielo ni abrazaba la tierra, para que pendiera como advertencia, como burla, como presagio, a todos aquellos que querían revivir el bien. Y sin embargo, aunque el cuerpo de Datrevil se quebró, su esencia no menguó. La semilla que había plantado en los corazones floreció en la penumbra. Sus palabras no fueron arrastradas por el polvo ni el miedo. Los fieles, aquellos que se alzaban entre las ruinas del alma y eran conocidos como sotnas, los justos en lengua celestial, recogieron su legado como antorcha eterna, y con ella atravesaron siglos y oscuridades. Werdna, que contemplaba desde las vastas estrellas su creación herida, descendía en forma de susurro, de llama, de revelación. Se aparecía entre sueños y visiones, guiando a los sotnas cuando los días eran más cortos que las sombras. Y en honor a aquella que lo trajo al mundo, Ar-Ramzul, la Madre Iluminada, la elevó con manto inmaculado a la gran capital celestial. Allí, entre columnas de luz viva, Ramzul fue honrada como ninguna otra alma nacida del tercer planeta, la primera de los Ojepse en habitar por eternidades junto a coros de ángeles y mares de mármol. Refikul y su séquito, desenmascarados, fueron expulsados con furia silenciosa a causa de los buenos, porque el bien siempre brilla más que la obscuridad. El cuarto planeta volvió a tragarse sus nombres y los sepultó en sus arenas sin cielo. Salveinit, derrotado, pero no destruido, cayó en silencio sobre su prisión de tierra árida. Fue entonces, en los salones de la corte celestial, cuando los cuatro dioses originales contemplaron las acciones de Werdna con un asombro que no habían experimentado desde que el quinto dios fue revelado. Vieron cómo aquella creación, aún mancillada, aún vacilante, resistía, aprendía, crecía nuevamente. Y decidieron elevar a los Ojepse. No serían ya simples criaturas, ni ángeles, ni serafines, ni querubines. Serían aún más que eso, serían llamados hijos adoptivos de los dioses. Pero antes de permitirles ascender a la gran capital celestial, los dioses dejaron que el tiempo los probara. Porque aún faltaba una chispa, un ingrediente, una última esencia que los dioses no se atrevían a discutir, puesto que volverían a ser 4 dioses en lugar de 5, sería el sacrificio de alguno de ellos. Y así es como el universo, como la tumba obscura que es, guardó el secreto. Así pasaron los siglos, y el tercer planeta, antaño jardín de las virtudes, se convirtió en el umbral de una nueva era. Los Ojepse, ya fortalecidos por la herencia de los dioses y el eco aún vivo de Datrevil, alzaron sus ojos al firmamento. Sus máquinas surcaron los cielos como naves de plata, y sus pensamientos, antes cerrados en la cáscara del mundo, se proyectaron hacia las estrellas.
Con la bendición sosegada de la corte celestial, comenzaron a dejar atrás el polvo de su origen, anhelando horizontes donde la luz no había sido aún nombrada. Pero el universo es vasto, y su equilibrio, frágil. Desde el abismo del cuarto planeta, Salveinit observó con furia muda el ascenso de los nuevos hijos de los dioses. Las llamas del rencor se avivaron en su pecho muerto, y con un susurro de veneno convocó a sus siervos. Los esclavos reptiles, ahora endurecidos por el odio y la espera, fueron lanzados al vacío como lanzas sombrías. Así comenzó la primera guerra cósmica entre las estrellas, donde el metal rugía y el silencio del cosmos era quebrado por la ira. Los Ojepse, aún nobles, aún fieles a las enseñanzas de Werdna, fueron tomados por sorpresa. Las naves cayeron como estrellas fugaces, los cielos se tiñeron de fuego, y el eco de sus cánticos antiguos fue ahogado por el clamor de la derrota. En su desesperación, se replegaron. Volvieron, uno, a su mundo madre, acorralados con la frustrada esperanza del sueño roto por explorar el espacio. El planeta se volvió gris nuevamente, pero esta vez no por la lucha entre ellos mismos, sino la lucha entre los hijos del cuarto planeta, contra los hijos del tercero. Las ciudades eran ruinas, el Adib, el agua sagrada, antes espejo de lo divino, yacía contaminada nuevamente. La luna misma parecía llorar con luz enferma. Solo unos pocos, dispersos entre las sombras, mantenían viva la llama, esa chispa nacida en el pecho de los Otnas, y resistían aún entre templos derruidos y máquinas rotas. En la gran capital celestial, Werdna, al ver la desesperación de sus hijos, deseó encarnar una vez más. Sentía en sus fibras eternas el dolor de los Ojepse, y clamó por la oportunidad de volver como Datrevil, para guiarlos una vez más con voz y presencia. Pero los dioses, sabios y cautos, se lo impidieron. Esta vez, dijeron, sería el destino mismo quien debía juzgar. Así fue convocada la corte celestial nuevamente, los pilares se alzaron en los confines del tiempo. Las constelaciones se detuvieron para observar. Los 4 dioses antiguos ocuparon sus tronos, y los coros celestes entonaron himnos que no han sido oídos aún por un Ojepse, a excepción Ramsul, la madre de Datrevil. Esperaban a Werdna, para que su voz marcara el camino. Pero Werdna no llegó, ni su luz, ni su canto, ni su sombra. Enviaron mensajeros al confín de los sistemas, y cruzaron las grietas del tiempo buscando su rastro. Los tronos estelares aguardaron. Las trompetas del juicio no fueron tocadas. Werdna había desaparecido y una duda silenciosa se sembró en el corazón del universo. Mientras la corte celestial se disolvía en un murmullo de incertidumbre, y la ausencia de Werdna llenaba los cielos con un silencio inédito, algo impensable comenzó a suceder sobre el tercer planeta. Fue durante una noche sin luna, cuando incluso los reptiles habían cesado su cacería, que los Ojepse alzaron la vista, y lo vieron. Fueron llamas. No llamas terrenales ni astros errantes, sino fuego vivo, forjado en la esencia del cosmos mismo. Venían cayendo del firmamento como estrellas vivas, como si fueran un propósito. Los llamaron Utiripse, círculos de fuego en la lengua olvidada de los cielos. Pero no eran meras llamaradas, eran portadores de una defensa que equilibraría la lucha a su favor. Y allí, en la penumbra del mundo desgastado, los Utiripse se posaron sobre los últimos guerreros Ojepse. No les consumieron ni les hirieron, más bien, se unieron a su causa y encendieron en sus almas una llama que ningún frío podría apagar. Así los Ojepse se levantaron y retomaron la batalla contra los esclavos reptiles. Fueron muchos, pero al mismo tiempo eran uno. Los años de exilio, sangre y luto les habían purificado. El recuerdo de Datrevil ardía como un sol antiguo en sus corazones. Eran los mismos cuerpos, pero otra la voluntad. Bajo un estandarte bordado de Ramsul, la madre de aquel profeta Datrevil, empuñaron la justicia como espada y la verdad como escudo. Los nombres de Refikul y Salveinit fueron maldichos en todas las lenguas. Sus siervos reptilianos fueron perseguidos hasta los bordes del universo conocido. Sus templos, hechos en el cuarto planeta por medio de engaños y piedras, fueron reducidos a polvo por manos encendidas de virtud. Y fue entonces que los 4 dioses miraron hacia abajo y no comprendieron. Aquellos a quienes habían considerado hijos adoptivos aún incompletos, criaturas aún a medio tallar por el tiempo, ahora irradiaban la misma luz que ellos. Allí donde un Ojepse caía, no había llanto sino ascensión. Su esencia no retornaba a la Tierra, ni se deshacía entre galaxias. Se elevaban, cruzaban el velo, y llegaban, sí, llegaban, a la gran capital celestial, así sin más, sin juicio, sin escolta y sin permiso. Uno por uno los caídos,
ya sea por la guerra contra los esclavos de Salveinit o por el tiempo, entraban como iguales, y los ángeles se inclinaban ante ellos. Ya no eran simples reflejos, eran fuego vivo o espíritus completos. No imitaban la divinidad, la encarnaban en la gran capital celestial. Los Ojepse, los hijos de la imagen, los herederos del Adib, se volvieron inmaculados. No por dádiva, sino por destino. Los dioses no hablaron porque en lo más profundo de su silencio, comprendieron que Huerna, el ausente, no se había perdido, sino que él ya habitaba dentro de ellos cuando bajó por medio de los círculos de fuego, el Utiripse. Y así fue como Edyat, Oten, Siul y Emse, los primeros 4 dioses, los que dieron forma y luz al vasto océano negro del universo, se inclinaron ante el juicio del tiempo y aceptaron la nueva verdad. Los Ojepse, nacidos del Adib y modelados en imagen divina por la mano amorosa de Huerna, ahora habitaban la eternidad, desde el primero de la creación, hasta el que aún no había sido concebido. Caminaban en la gran capital celestial junto a Ramsul, la madre consagrada, y compartían los salones de lo eterno con ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Pero ya no eran Ojepse, ahora eran Odargas, los hijos de los dioses, un título que resonaba con la misma cadencia del principio, pero con un brillo nuevo, incorruptible, nacido no de la creación, sino de la elección del quinto dios. Huerna ya no estaba allá arriba, ni perdido en la profundidad de las galaxias. Estaba dentro y fuera del tercer planeta, en cada fuego encendido en el corazón de los humildes. En cada acto de justicia, de compasión, de verdad. En cada mirada que volvía a los cielos, anhelando lo eterno. En cada latido, en cada susurro que los Ojepse recitaban bajo las estrellas con la nueva esperanza que, al morir, su nuevo título divino sería Odargas. Los que aún moraban sobre el tercer planeta o en el espacio exterior, los Ojepse que no habían trascendido, vivían con la promesa ardiente del Utiripse, que el fuego de los dioses no había sido enviado como castigo, sino como herencia. Guardaban la palabra de Datrevil no como historia, sino como verdades dichas de un profeta. Porque sabían, con certeza que no necesita prueba, que Huerna no partió, solo nació por tercera vez y se hizo uno con ellos. Y cuando llegue el día en que todos los Ojepse despierten al fuego de su linaje, cuando la última sombra de Salveinit se disipe en el vacío, cuando no queden más guerras que librar ni lágrimas que derramar, entonces el universo entero conocerá el fin del ciclo. Y la eternidad por fin, será hogar de todos ascendentes y descendientes de los Ojepse gracias al sacrificio del quinto dios. Si te gustó el audiolibro, dale like, suscríbete y compártelo. Se vienen más historias increíbles. No te las pierdas. Gracias por escuchar. Revisa los demás cuentos y audiolibros del canal. Aquí te dejo algunas recomendaciones. Te van a encantar.